Shalom, bienvenidos a nuestra nueva entrega de Canticas de Sefarat a través de Radio Sefarat. En esta oportunidad iniciamos un nuevo ciclo, un ciclo de conversación con amigos conocedores en el área de la materia musical, pero donde ellos nos van a transmitir a través de su experiencia, de su vivencia y conocimiento, el porqué de algunos temas musicales seleccionados para esta oportunidad. El tema de hoy es la música sefardí o sefaradí actual que suena en las emisoras en Israel. Para esta oportunidad tenemos a un gran amigo quien está radicado en Israel y se trata de Daniel Castro Añar, sociólogo venezolano, español e israelí. Hizo estudios de antropología en la Universidad de Montreal, una maestría de antropología social en la Sorbona en París, una maestría en ciencias políticas de la Universidad Complutense de Madrid y un doctorado en pacificación y conflicto de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor universitario en importantes universidades públicas en Venezuela y Ecuador durante 30 años. Especialista en investigación criminológica desde una perspectiva transdisciplinaria. Diseñador, implementador, evaluador de políticas públicas y política criminal. Actualmente asiste en la investigación historiográfica sobre las poblaciones criptojudías del mundo, junto al Academy College de Netanya en Israel. Como criminólogo ayudó a alcanzar un importante descenso del delito en el Ecuador entre el 2009 y el 2016. Asesor y diseñador de políticas criminales, invitado en el Ministerio del Interior en Ecuador. Diseñó y fundó y coordinó la carrera de Criminología y Ciencias Forenses de la ULEAM, una de las 3 únicas carreras en el ramo en Sudamérica, y la experticia en criminología y ciencia penal de la misma universidad. Ha sido conferencista en diferentes países y en diferentes idiomas: Estocolmo, Wilmstad, París, Grenoble, Jerusalén, La Habana, Caracas, Maracaibo, Quito, Manta, Otavalo, Guayaquil y Madrid. Como compositor, produjo música para cines, documentales, danza contemporánea y teatro. Presentó sus obras musicales coreográficas en Hamburgo y Colonia, y recibió algunos premios venezolanos por sus obras. Fue galardonado por el premio Casa de las Américas en 1996 por su libro El Entendimiento, sobre epistemología amerindia a partir de la música de cuatro pueblos indígenas. Condujo el programa La Otra Música en la emisora de la Universidad del Zulia por 10 años. Además, debo mencionar un común que tenemos tanto Daniel como mi parte, es que ambos somos descendientes de sefardíes. Así es. Y de ahí ha iniciado pues una muy bonita amistad entre él y yo. Bienvenido. Es muy importante que hayamos ambos sido descendientes de sefardí, pero yo lo pondría al revés. Somos muy buenos amigos y además somos sefardíes. Bienvenido. Muchas gracias, Fernandito. Cuéntanos, Daniel, desde tu experiencia actual en Israel, ¿cómo ves la música sefardí? ¿Suena la música sefardí? ¿Suena la música en ladino? ¿O qué variante hay actualmente en la radio?
En Israel está pasando un fenómeno que desde afuera no se percibe, que es que todo se está mezclando. Todo lo que en algún momento fueron Olim Hadashim del mundo de Marruecos, del mundo de América Latina, no, sobre todo de México y Venezuela, por ejemplo, están muy vinculados al mundo sefardí, y ahora hay una migración importante tzarfatit, francesa, que también es sefardí, es fuertemente sefardí. La verdad es que todo eso está en proceso de mezcla. Y de hecho, lo que es muy, muy visible es que hay muchos hombres askenazim que se enamoran de chicas sefardí, y hay muchos hombres sefaradí que se enamoran de chicas askenazim. Pero además hay un fenómeno que suele ser un poco más invisible, que es el tema, pero dentro de Israel es muy visible, que es la cultura mizrahi. A ellos se les llama tradicionalmente sefardíes porque ellos, a partir del impacto de Maimónides, tomaron el rito sefardí. Entonces, en términos religiosos son sefardíes, pero ellos no descienden de nosotros. El mundo de ellos tiene que ver mucho más con las personas que se quedaron desde tiempos históricos en el Medio Oriente. Y algunos inclusive son anteriores al Segundo Templo, como los persas, los judíos persas o los judíos yemenitas. Entonces, ese proceso crea una riqueza de mezclas muy grande. Los sefardí, la música sefardí, se ve como música folclórica de antes. No se ve como algo moderno. Sin embargo, el hecho de que sea de antes no significa que no haya evolucionado. Se siente la música sefardí en la música moderna israelí, en el neofolclore israelí. Lo que más importante en la radio hay es la música mizrahi. Esa es la música fundamental. Es decir, Egipto, Turquía, el Magreb, el Yemen, Siria. Esa música tiene un impacto, se ha modernizado, tiene instrumentos muy modernos, tienen unas voces espectaculares, muy apasionadas y muy románticas, muy así, y eso es lo que más se escucha. Esa es la base de la música. Es decir, medio Oriente neto. Neto, esa es la música que está allí, que es la música popular, digamos, el pop israelí está conectada con eso, y por supuesto hay una pasión también con el tecno. Ellos gustan mucho del tecno. Pero la música sefardí, es decir, cantada en ladino, la que viene de España, de Portugal, del sur de Francia, la que se replicó en Marruecos, esa música es como la música klezmer. ¿Conocen los klezmer, no? O sea, sí, claro. Es como un folclore antiguo que mucha gente cultiva. Hay festivales de música sefardí, en las sinagogas a veces hay festivales de música espectaculares, y hay mujeres que cantan una candelica, otra candelica, o sea, todo eso está allí. Pero se ve como algo que ya no está en esta época, algo como de la tradición. Por eso es interesante lo que sucede en América Latina, en España, en Francia, porque allí se guarda un poco más esa relación con la tradición. Ahora, eso tiene influencia. Eso no se quedó, o sea, la música esa que nosotros conocemos como la de Joaquín Díaz o la de Soledad Bravo, esa música sefardí muy, muy tradicional, eso tiene un impacto. ¿Por qué? Porque la música sefardí es muy estilizada. Entonces, la música sefardí, no de los que tienen el rito religioso sefardí, que son del Medio Oriente, la sefardí de la cultura sefardí, la que procede de España directamente, es muy estilizada, es muy elegante, es muy elevada. Se utiliza canto lírico, tú lo conoces muy bien. En el otro lado casi no se usa el canto lírico. Se utilizan instrumentos que están muy bien contrapesados unos contra otros, no son esas rítmicas duras, sí, sino que... Podríamos hablar que es una música más de culto. Exacto, y es mucho más cultivada. Viene de una época más cultivada. La música popular de hoy es muy virtuosa, pero no es erudita. ¿Entiendes la diferencia? Entonces, claro, la música sefardí sí es más erudita. Entonces ellos lo reconocen.
Y entonces cuando quieren modernizar el folclore israelí, una de las opciones del neofolclore es utilizar la música sefardí, porque se siente más elegante, más presentable en un teatro. Claro, claro. Entonces, Hablando de eso, Daniel, ¿qué tema musical nos recomendarías escuchar o sugieres que escuchemos en este programa? yo creo que para lo que estoy hablando exactamente en este momento, vale la pena escuchar a Yale, que te lo acabo, no sé si lo has visto por allí. Esta agrupación es una agrupación de jóvenes, están creciendo, les está yendo muy bien, están haciendo conciertos por todo el país. O sea, ustedes van a ver un grupo emergente. Yale son jóvenes, muy con esta idea campestre kibutziana, pero con una mezcla de sonidos del Medio Oriente, pero con la delicadeza, con la elegancia de la música sefardí. No es esa cosa ruda de la música del Medio Oriente, sino como mucho más elegante, un poco hasta jugando con Simon & Garfunkel. Ok. Jugando con esa idea un poco rural, elegante, poética. A mí me gustan mucho. Una forma un poco de hipismo elegante. Una forma de hipismo elegante, poético, pero Sí, no zarrapastroso, sino claro, claro. ese muy Por eso. elegante. Y eso viene de la música sefardí. Ellos reconocen en la música sefardí esa estilización, ¿no? ¿Y qué tema en particular? En Erron Leja, Hai Eloheinu. En Perfecto. Leja, Hai Eloheinu. No hay orden para ti, Dios mío, para decirlo de dos maneras, ¿no? No hay forma que te sostenga, por decirlo, esa es la traducción exacta. Maravilloso. Bueno, escuchemos entonces ese tema. ארוך לך, השם אלוהינו, בעולם הזה, וגזולתך, גזולתך מלכנו, אוי לך יהיה העולם הבא, אפס בלתך גואלנו לימות המשיח ואין דומה לך מושיענו אוי לתחיית המתים. Bien, Daniel. A ver, continuemos conversando. En cuanto a la música israelí o de autores israelíes, pero establecidos en otras zonas o países, la música jazz, la fusión, ¿a quién podrías tú recomendar escuchar? Uy, en Israel hay muy buenas agrupaciones de jazz, muy buen jazz. Yo me voy con mi hijo que también le gusta a los bares de jazz de Tel Aviv y me han dicho que los de Jerusalén son espectaculares también. No he ido todavía a los de Jerusalén y son virtuosos, gente muy interesante, muy influenciada por el jazz norteamericano. Yo he escuchado mucho jazz norteamericano de los años 70. O sea, más bien, no como Stan Getz, sino más como Chick Corea, esos sonidos más cool, jazz, ¿no? Tiene mucha influencia en Israel. Gusta mucho del funk, gusta mucho el soul, gusta mucho el blues, por ejemplo, también. O sea, hay una influencia directa de los Estados Unidos, posiblemente por los judíos norteamericanos que llegaron, ¿no? Y que tienen excelentes instrumentistas, excelentes, desconocidos en el mundo, pero son de primerísima línea. Hay una No, intérprete que pronto tendremos en nuestro programa en Canticas. Nani Vasana.
Sí. Ella es oriunda de Israel y está establecida, si no me equivoco, en Bélgica. Sí. ¿Qué nos puedes hablar de esta chica en torno a esta fusión de lo que estamos conversando? Lo que a mí me gusta de mucho de la Nani y que se escucha en Israel, en círculos más estilizados, por supuesto, es que mezcla la tradición popular con una voz silvestre, una voz que se expande así como con mucha espontaneidad. Generalmente en el canto sefardí hay voces muy elegantes como la tuya. No sé si los escuchas saben que tú eres un excelentísimo cantante lírico de la música sefardí y de la música en general. Te he escuchado hasta cantar salsa. Muy excelente. Pero ella no tiene ese estilo, ella tiene más bien ese estilo desenfadado, de una voz como directa, natural, y le queda muy bien. No es una cosa que cualquier persona puede hacer. Entonces eso está gustando mucho porque se conecta con los jóvenes que están buscando alternativas a la música dentro de la música judía. Nani Bassana está creciendo, ella también es un artista emergente. No está consolidada para nada. Esto va a seguir creciendo y va a tener cada vez más éxito. Me gusta mucho ella. Sí, yo la ubico a ella dentro del género contemporáneo, el rock, el jazz y esto de la fusión. Ella trabaja mucho en ladino. ¿Qué tema en particular recomiendas tú para que los oyentes escuchen? Una segunda piel estaría bien, es un tema muy lindo. Yo lo recomiendo también que lo vean en YouTube, además de que lo escuchen, porque ella tiene buenos videos. También Yale tiene videos, todos tienen videos, pero los videos de Nani son lindos, entonces vale la pena ver también la parte audiovisual. Muy bien, escuchemos entonces Una segunda piel de Nani Bassana. Caminos de leche y miel, deja los celos casar. Espero que vengas a mí, nadie me debe nada. La mañana se ve el buen día, yo caminaré curso, daré sonor de maldades, dolor, razón la próxima vida. Vamos a hacer una segunda piel, la culpa es asunto de ayer. Con los años tiendes a ver cosas que van y vienen. De la zona eterna, tu Magdalena sería, donde las tablas tomaste piel. Vamos a hacer una segunda piel, la culpa es asunto de ayer. Con los años viene a seguir cosas que van y vienen. Vamos a hacer una segunda piel, la culpa es asunto de ayer. Con los años viene a seguir cosas que van y vienen. Come on. Bien, Daniel, bueno, lamentablemente ya estamos llegando al final de nuestra entrevista, de nuestro programa. Ya para finalizar, ¿alguna recomendación
de tu parte hacia las personas que trabajan el tema de la música sefardí y principalmente las nuevas generaciones? ¿Alguna recomendación de parte tuya y algún tema ya para finalizar? Una recomendación en Israel ya está tomada, yo no recomendaría nada nuevo. Ellos están buscando las fuentes sefardíes nuevamente, viendo que hay. Hubo también un movimiento kibutziano en los inicios, en los años 60, con mucha música sefardí, bien interesante. Recuperar esas fuentes para crear un sonido más estilizado, porque la música mizrahi se está agotando ya. O sea, esa pasión desbordada de sonidos estridentes, y hay un momento en que ya cansa. Entonces, eso lo saben los jóvenes están buscando alternativas y no quieren tampoco, no quieren solamente buscarlo en el soul, en el jazz o en el funk, como lo hace Nani también. Lo quieren buscar en las fuentes, y la música sefardí es una de las mejores fuentes. Como la klezmer también, ¿no? La música sefardí tradicional. Eso lo están haciendo. Yo creo que ese camino nos va a dar mucho, un neofolclore, wow, precioso en los próximos años. Veo estos momentos. Yo recomiendo también el ensamble Galilea. Por favor, para que yo les envíe un enlace, ojalá lo puedan escuchar. Ellos son un poquito más académicos y son muy virtuosos, pero muy profundos. Y tienen esa mezcla entre mizrahi y sefardí. Y está también, pero para América Latina, que yo como trabajo el tema criptojudío, yo creo que América Latina tiene que entender sus raíces judías. La mayor parte de la población blanca lusitana que llegó a Brasil fueron judíos. La mayor parte, el 60% de la población blanca lusitana que llegó a Brasil fueron judíos. Entonces es evidente que esa fascinación que hay por la música sefardí en la América Latina y en Brasil, en México, en todas partes, se ve como que, wow, qué bonito, pero como una música de otra gente. Yo creo que hay que empezar a decir que ese es un nosotros. Esa es parte de una de las naciones constitutivas de la América Latina. Y creo que América Latina tiene mucho que aportar por su fortaleza musical, que es avasallante, a la música sefardí, y obtener de la música sefardí recursos importantes. Yo creo que el hecho de verla como un otro, como algo que no es mío, le impide entender que esa es una mina de oro para la música latinoamericana. Excelente, muchísimas gracias, Daniel, como siempre, fascinante conversar contigo. Y todo lo mejor por allá en tu nueva misión en Israel. Kol Tuv, te quiero muchísimo, amigo Fernando. Un abrazo grande. Gracias, un gran abrazo. y casos